Otro aspecto importante que nosotros debemos chequear es el grado de irregularidad de la estructura. Esto va a afectar directamente al valor de reducción de las fuerzas sísmicas que estamos considerando para el sistema estructural de la edificación. Nosotros tenemos irregularidades en planta e irregularidades en elevación o en altura. En cuanto a las irregularidades en planta, debemos chequear irregularidades torsionales, irregularidades de tipo geométrico, como por ejemplo la de salientes excesivos, la de discontinuidades en el diafragma, desplazamientos en los planos de acción de los pórticos, por ejemplo también la de los ejes no paralelos. En cuanto a las irregularidades en elevación o en altura, tenemos la de piso flexible, irregularidades también por variaciones en las distribuciones de las masas, irregularidades de tipo geométrico como la de retrocesos excesivos o desplazamientos de los elementos, y también irregularidades por capacidad, por ejemplo, como la del piso débil. Nosotros directamente en Midas-Gen podemos chequear la irregularidad torsional y la irregularidad torsional extrema en cuanto a las irregularidades en planta, y en cuanto a las irregularidades en altura podemos chequear la de piso flexible y la de piso flexible extremo, que representan las irregularidades en rigidez. También podemos revisar las irregularidades por la distribución de las masas, y la del piso débil y piso débil extremo, que son las irregularidades en resistencia o capacidad. Nosotros para el chequeo de estas irregularidades tenemos implementada la norma NSR10. Sin embargo, como muchas de estas irregularidades dependen de los valores de las derivas o las de distorsiones entre pisos, es muy fácil también revisar estas irregularidades con otras normas, como se los voy a mostrar más adelante. Los otros tipos de irregularidades que no se chequean directamente en el programa, pues también son muy fáciles de revisar, pues dependen de cuestiones geométricas de la estructura. Entonces es muy fácil revisar las dimensiones en planta y en altura y los cambios en esas dimensiones. Como pues les mencionaba anteriormente, esas irregularidades dependen pues de los resultados de las derivas. Entonces voy a explicarles primero cómo se obtienen esos resultados de las derivas en el programa, y a partir de eso cómo nosotros podemos chequear las irregularidades. En Midas-Gen nosotros tenemos diferentes métodos de cálculo para determinar las derivas. Podemos calcularlas con respecto al centro de masas de los pisos o con respecto a ejes verticales. Podemos obtener valores máximos y valores promedios de todos los elementos verticales o de algunos elementos que nosotros le indiquemos al programa. Con respecto al cálculo de las derivas, Midas-Gen también tiene en cuenta el tema de las combinaciones modales. Muchos usuarios y muchas personas se acercan a nosotros preguntándonos si el programa tiene en cuenta este aspecto de la norma en cuanto a la combinación de los modos, pues dice que no es permitido obtener las derivas totales a partir de deflexiones horizontales que ya hayan sido combinadas. Es decir, yo no puedo calcular las derivas con esos desplazamientos que ya hayan sido combinados, porque nosotros generalmente los métodos que adoptamos para combinación modal son la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, o la combinación modal CQC, que es la combinación cuadrática completa. Estas dos combinaciones pues tienen en común que están elevando al cuadrado los resultados. Entonces se pierde el signo durante la combinación, y las derivas por definición son el desplazamiento relativo entre los pisos. Entonces el signo juega un papel muy importante en la determinación de los valores de las derivas, y por eso la norma dice que no es permitido hacerlo después de que ya tengamos las deflexiones horizontales combinadas. Entonces en Midas-Gen la deriva se determina individualmente para cada modo, y luego se combina con el método de combinación modal que uno le indique, ya sea la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados o la de la CQC, o el método que pues uno seleccione en el caso dinámico.
Si nosotros nos vamos al modelo, voy a, en este caso, mostrarles un modelo un poco más sencillo, pues con el fin de mostrarles a ustedes cómo calcular también las irregularidades de manera manual y comprobar de que el programa lo esté tomando bien. Luego que nosotros hayamos pues corrido el análisis, podemos hacer clic derecho sobre la pantalla. Aquí tenemos acceso pues de una manera mucho más rápida a todos los resultados. Aquí tenemos la opción de los resultados por tabla y tenemos la opción de Story Tree o las derivas de entrepiso. Lo primero que nos pide el programa es que seleccionemos el caso de carga. Nosotros también podemos chequear las derivas con combinaciones de carga. En este caso voy a seleccionar el caso de carga del espectro en la dirección X. Luego de esto tengo que indicarle ciertos parámetros al programa. Estos parámetros hacen referencia pues a la norma ASC7. Nosotros pues en el caso de que no estemos referenciados con esa norma, podemos seleccionar esta opción. Esta opción modifica un coeficiente que modifica el espectro, ¿sí? Nosotros en Colombia utilizamos el espectro elástico, es decir, el que no se divide por R, para el chequeo de estas derivas. Entonces, en nuestro caso, el factor de escala o el factor que estaría multiplicando ese espectro sería igual a 1. Si leemos más detalladamente, por ejemplo, la norma de Perú, para el tema de la determinación de los desplazamientos laterales, dice que para estructuras regulares los desplazamientos laterales se calcularán multiplicando por 0.75 R los resultados obtenidos del análisis lineal y elástico con las solicitaciones sísmicas reducidas. Y en caso de que la estructura sea irregular, sería multiplicándolo por R, los mismos resultados. Entonces podemos irnos al modelo. Entonces, si la estructura es regular, aquí estaríamos multiplicando por 0.75 R, y si es irregular, lo estaríamos multiplicando por R. En este caso, pues, el espectro que yo tengo en este modelo es un espectro elástico que no está dividido por R, entonces el factor o el coeficiente que lo modifica lo voy a mantener como 1. También tenemos la opción de indicarle el máximo valor de la deriva permitida, esto es en porcentajes. Un valor pues estándar para edificaciones comunes es el de 1% de la altura del piso. Entonces voy a indicar 0.01. Doy clic en OK y aquí puedo ver el valor de las derivas para cada piso. Tengo aquí el valor máximo admisible y tengo aquí los valores máximos de todos los elementos verticales del modelo. Una cosa que yo quiero recalcar es que ustedes pueden ver acá, por ejemplo, nodo. Aquí dice 396 y de esta manera nosotros podemos ver cuáles o dónde se están presentando esos valores máximos. Si me voy al modelo y escribo 396 en la casilla de los nodos, puedo ver que hace referencia a este nodo de acá, y pues tiene sentido de que este sea uno de los valores máximos, pues está en los extremos de la edificación. También nosotros podemos obtener bueno, aquí tenemos el valor de la deriva y la relación entre la deriva y la altura del piso. Aquí podemos observar que el programa pues nos indica que todos estos están OK. También tenemos los valores de las derivas con respecto al centro de masas. Ahora, estos valores son los que nos muestra el programa por defecto, pero yo les mencionaba que tenemos diferentes métodos de cálculo. Si nosotros hacemos clic derecho sobre la pantalla, podemos seleccionar el método de cálculo para las derivas. Y aquí tenemos los otros métodos de cálculo, el promedio de los elementos verticales, si queremos hacerlo con respecto a un eje vertical particular del modelo,
o el promedio respecto a diferentes ejes verticales, lo podemos hacer. Para mostrarle entonces el ejemplo de la determinación de la irregularidad torsional, nos podemos ir a la norma, por ejemplo, colombiana. Entonces nosotros podemos ver aquí que respecto a la irregularidad torsional dice que existe cuando en una edificación con diafragma rígido la máxima deriva de piso de un extremo de la estructura, calculada incluyendo la torsión accidental y medida perpendicularmente a un eje determinado, es más de 1.2 y menor o igual a 1.4 veces la deriva promedio de los dos extremos de la estructura. Más adelante nosotros podemos ver como una imagen de referencia a esta irregularidad torsional, y esto está presente si se superan estos límites de las derivas promedios de los extremos. Entonces, para poder calcular esta irregularidad torsional, nosotros debemos primero calcular la deriva promedio de los extremos de la estructura. Entonces, vamos nuevamente al programa y le indicamos que queremos calcular el promedio de derivas con respecto a unos ejes verticales. ¿Cuáles ejes verticales? Los extremos de la estructura. Entonces sería este extremo, este de acá y este de acá. Entonces damos clic en OK y obtenemos aquí en la tabla el promedio de esos derivas de esos ejes verticales. Si ustedes observan aquí abajo, nosotros vemos la deriva en X, la deriva en Y y la deriva combinada. Esta deriva combinada pues es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados tanto de la deriva en X como la deriva en Y. Entonces, para poder chequear este tipo de irregularidad torsional, pues lo tomaríamos como la deriva total de cada piso. Para sacar la tabla de irregularidad torsional que me da Midas y para poder compararla directamente con estos valores de derivas, pues me voy directamente al modelo, hago clic derecho sobre la pantalla y en la opción de Story Table, primero tengo que indicarle cuál es la norma que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar la NSR10 y luego le indico al programa que me muestre el chequeo de la irregularidad torsional. Para el mismo caso de carga, el espectro en X, yo obtengo estos valores. Esto lo podemos exportar, estas dos tablas las podemos copiar y pegar. Copiar y pegar directamente a un archivo de Excel y poder hacer esa comparación. Eso es lo que tengo aquí copiado en este archivo. Para este caso de carga en X tengo la deriva combinada, que pues son estos mismos valores que vemos aquí en el programa. Entonces nos interesa chequear las derivas de promedio de los extremos. En realidad sería esta tabla de aquí, que son estos mismos valores, 12.84, 31 y en el piso de abajo 7.64. Tengo aquí abajo también la tabla que me da por irregularidad torsional, que es esta que está acá. Pueden ver que son exactamente los mismos valores, 17.98, 21.03, etc. Entonces, pues yo me tomé el trabajo
de hacer el chequeo de la irregularidad en base a las derivas de manera manual, tengo que, para la norma colombiana, el límite de 1.4 el promedio, entre 1.4 y 1.2 veces el promedio. Entonces tengo este valor de 1.4 de la deriva promedio de los extremos, y el otro límite es de 1.2, ¿sí? Y como pueden observar, estos valores que yo pues tomé directamente en la tabla de las derivas son los mismos que me está mostrando el programa cuando lo calculó por la tabla de irregularidad torsional. La comparación lo hago pues con los valores máximos que se obtienen en el piso. Los valores máximos que se obtienen en el piso son exactamente los mismos que me está mostrando en la tabla de las derivas. A partir de esto yo puedo saber si la estructura si es regular, irregular extrema o irregular. Entonces también determinar el factor de phi o el factor que reduce el coeficiente básico de reducción de fuerzas sísmicas. Esto es con respecto a la norma colombiana. Si nosotros nos vamos a detallar la norma de Perú, la irregularidad torsional hace referencia a la relación entre la deriva máxima y la deriva del centro de masas. Y nosotros tenemos de que si la relación entre la deriva máxima y la deriva del centro de masa supera el valor de 1.2, entonces tenemos irregularidad torsional, y si esa relación supera el valor de 1.5, tenemos una irregularidad extrema torsional. Entonces esto lo podemos chequear directamente con la tabla de las derivas. Si nosotros nos vamos a los resultados que tenemos para el centro de masas, nosotros podemos obtener esta columna que dice drift factor, que me hace la relación entre el valor máximo y el valor de la deriva del centro de masas. Entonces, para chequear la irregularidad en el caso de la norma de Perú, nosotros tendríamos que utilizar esta columna de acá como valor de referencia, y si esto supera 1.2 tendríamos la irregularidad torsional, y si supera 1.5 tendríamos la irregularidad torsional extrema. Entonces podemos ver también las diferencias entre las consideraciones de una norma y otra y los valores de reducciones que se están tomando. Por ejemplo, nosotros tenemos unos valores de reducción de 0.9 si es irregular torsional y de 0.8 si tiene esa irregularidad extrema. Vemos que, por ejemplo, en Perú esos valores que penalizan el espectro son mucho más críticos. Tenemos un valor de 0.75 y un valor de 0.6. De hecho, si analizamos un poco más a detalle esa norma, podemos ver que no podemos utilizar en estructuras, por ejemplo, de categoría C, que son edificaciones normales, y en zonas sísmicas 4 y 3 no podríamos tener irregularidades extremas. Y también pues en zonas sísmicas 2 hay mucha restricción en cuanto a ese tipo de irregularidades extremas, y que si pues nos vamos al mapa de Perú, las zonas sísmicas 2 y 3 prácticamente ocupan todo el territorio. Entonces vemos aquí también como una penalización mucho más rigurosa acerca de esas irregularidades extremas. Eso es con respecto a la irregularidad torsional. Si nosotros nos vamos a las irregularidades por rigidez, la norma de Colombia nos dice que la rigidez, la irregularidad por rigidez se da cuando
la rigidez de un piso con respecto a los superiores está entre el 60 y el 70%, con respecto al piso inmediatamente superior, o cuando la relación entre el piso que estamos analizando y los 3 pisos inmediatamente superiores supera este rango de 70 y 80%. Pues cuando se pasa estos límites tendríamos una irregularidad de piso flexible extrema. En Midas-Yen, cuando nosotros seleccionamos la norma para calcular las irregularidades, podemos ver aquí que yo tengo pues un recuadro de lo que nos muestra el programa. Aquí indicaríamos nosotros el método para calcular esa rigidez del piso. La podemos determinar como 1 sobre la deriva de entrepiso. Esto es un método para pues estimar esa rigidez del piso, o también tenemos la opción de la fuerza cortante en el piso dividida sobre la deriva del piso como pues método para determinar la rigidez. Nuevamente pues nos vamos al programa. En este caso nos vamos otra vez a la tabla de las derivas. Para el caso de la rigidez ya pues tendría que analizarlo independientemente para cada dirección. Tengo la rigidez en la dirección X y en la dirección Y, entonces me interesaría sacar las derivas en la dirección X y en la dirección Y independientemente. Para este ejemplo pues voy a tomar las derivas en la dirección X. Nuevamente pues yo copio estos valores para compararlos en Excel, y para sacar la tabla de irregularidad por rigidez pues me voy a las opciones de tablas de piso, y aquí el programa también me pide seleccionar el espectro o pues el caso de carga o la combinación de carga, que en este caso pues estoy utilizando el espectro en X como ejemplo. Entonces aquí pueden ver la irregularidad en X y la irregularidad en Y. Estos valores de irregularidades en X pues también los puedo copiar y puedo compararlos en ese archivo de Excel que yo les estaba mostrando. Entonces estos son los resultados de las derivas que yo obtengo en la dirección X. Vamos a revisar que correspondan a los mismos valores. Entonces tenemos un valor máximo de 12.9606, ¿sí? Y de irregularidad en rigidez, el programa me está mostrando una deriva de piso de 197.56, que es la misma que está acá. Entonces, en base a esas dos tablas, yo puedo hacer como la comparación manual de qué es lo que está realizando el programa. Entonces, yo había seleccionado que como método para cálculo de la rigidez sea 1 sobre el story drift. Esto, en otras palabras, vendría siendo la altura del piso entre la deriva, que es lo que está acá. La altura del piso entre la deriva obtenida en el centro de masas. Que es exactamente los mismos valores que me está dando la tabla de la irregularidad por rigidez, ¿sí? Yo manualmente puedo chequear esos límites y definir si es regular o irregular, y en base a eso pues determinar esos valores de irregularidades en altura. Tengo que si es irregular, tengo un factor de 0.9, y si es irregular extrema tengo un factor de 0.8. Eso vendría siendo con respecto a la norma colombiana. Si analizamos la norma de Perú para ver qué nos dice respecto a este tipo de rigidez, vemos que nos habla
ya no de rigidez como nos dice acá, sino está hablando directamente de la deriva. El valor de la distorsión de entrepiso, cuando yo lo comparo con el entrepiso inmediatamente superior, no me debe superar un valor de 1.4. Entonces, para comparar, digamos, si tiene como unos límites similares a la norma colombiana, pues yo lo que hice fue dividir 1 sobre 1.4. Eso me da un límite de 0.71, que es más o menos lo que nosotros tenemos acá en Colombia, 0.7 como límite. Y dice también la otra condición es que esa distorsión de entrepiso, ese valor de la deriva, no puede ser mayor que 1.25 veces el promedio de los tres niveles superiores adyacentes. Entonces nuevamente hice la división de 1 sobre 1.25. Esto me da un factor de 0.8, que es exactamente el mismo límite que nosotros tenemos acá en Colombia. Entonces vemos que tienen límites similares. En cuanto a la irregularidad extrema en rigidez, pues los límites serían el de 1.6 para el piso inmediatamente superior y 1.4 para el promedio de los tres pisos inmediatamente superiores. Entonces el límite, para compararlo con Colombia, sería el inverso, 1 entre 1.6, eso me da 0.63, que es muy similar al 0.6 que nosotros tenemos acá, y 1 entre 1.4 pues daría 0.71, que también es muy similar a este límite que yo estoy indicando acá con verde. En cuanto a esto, entonces, en conclusión, pues nosotros podíamos utilizar, de hecho, estos mismos resultados como pues para tener una idea de si es regular o es irregular extrema. Pues como los límites no son exactamente los mismos, nosotros pues podemos obtener la rigidez del piso y manualmente chequear pues esos límites de manera más exacta. Eso es con respecto a la rigidez, la irregularidad por rigidez. Ahora, para las irregularidades en masa, nosotros en el programa podemos obtener de una manera muy fácil cuáles son las masas en cada piso. Entonces, en esta pestaña de Query tenemos la opción de Story Mass Table. Aquí el programa nos va a dar la masa en cada uno de los pisos. Entonces, de esta manera podemos nosotros revisar esa distribución y si se presenta algún tipo de irregularidad. ¿Qué nos dicen las normas en cuanto a ese tipo de irregularidades? Ambas nos dicen de que si la masa del piso que yo estoy considerando es mayor que 1.5 veces la masa de los pisos contiguos, se consideraría irregular. Y ambas también tienen ese factor de reducción igual a 0.9. Entonces aquí podemos ver similitudes. Obviamente se exceptúan lo que son las cubiertas y las azoteas, pues porque son más livianos respecto al piso de abajo. Entonces, para chequear esta irregularidad en el programa, nos vamos al modelo, hacemos clic derecho sobre la pantalla en las opciones de tablas de piso. Aquí está la opción que dice Weight Irregularity Check, que es para chequear pues esa irregularidad en el peso o en la masa de la estructura. El programa nos pide seleccionar un caso de carga, ¿sí? Pero es algo que no influye en realidad en el resultado, pues la masa es independiente de la carga del caso de carga, ¿sí?
pues ya la masa en el programa yo la defino con esta función de load to masses, entonces ya está definida internamente. Acá puedo obtener el chequeo de irregularidad de masa en X y en Y. Entonces voy a copiar este valor de esta tabla de irregularidades y el de las masas de los pisos en mi hoja de Excel, y puedo observar claramente que la masa que se considera es exactamente la misma para hacer este chequeo. Entonces, de una manera muy sencilla puedo chequear esas distribuciones en las masas. Por último, tenemos la irregularidad por capacidad. Esta irregularidad nosotros la podemos chequear en el programa. Igualmente accediendo a los resultados de tablas de piso, y está esta opción de Capacity Irregularity. El programa, ¿cómo determina esta irregularidad o cómo la chequea? Pues lo que hace es calcular la resistencia acortante de todos los elementos verticales que hagan parte del sistema o que hagan parte pues del modelo como tal. Él utiliza esta fórmula que ustedes pueden observar en la pantalla para chequear esa resistencia al cortante de esos elementos verticales. Una vez ustedes tengan hecho el diseño de todos los elementos, pueden volver y revisar esta capacidad, esta irregularidad por capacidad, y ver si pues qué cambios hay, ¿no? Cuando ya se tengan los diseños definitivos. Esta tabla que tengo aquí hace referencia pues al otro modelo que ya era un poquito más complejo. Pues les quería mostrar de que, por ejemplo, pues para esos 3 primeros pisos, que son mucho más grandes con respecto al resto de la estructura, pues sí hay un cierto cambio en las capacidades, como pueden ver ustedes acá, pero igual él me está marcando como una estructura que es regular. La norma, esto se hace con respecto a la norma colombiana también, que nos dice que tiene esta irregularidad de piso débil si se encuentra que el porcentaje de un piso con respecto al otro está entre 65 y 80%. Y tenemos la condición de piso débil extremo si la relación entre un piso y el otro es menor a 65%. Podemos ver que en la norma de Perú estos límites son exactamente los mismos. Tenemos que la relación del 80% para irregularidad de resistencia o piso débil, y para la irregularidad extrema tenemos el límite del 65%. Entonces ambos límites son exactamente los mismos, y vemos que en este caso también hay un cambio en los valores que se está tomando para penalizar el espectro. Nosotros acá en Colombia tenemos 0.9 y 0.8. En Perú estarían tomando 0.75 y 0.5 como una estructura cuando es irregular extrema. Entonces vamos a ver que prácticamente si se diseña una estructura así, estaremos tomando el doble de las fuerzas sísmicas. Eso es con respecto a las irregularidades que se pueden chequear directamente con el programa, pero como yo les decía, pues las demás irregularidades son de tipo geométrico. De igual manera también se podrían chequear acá en MidasGen,
pues hacen referencia, digamos, a las dimensiones de la estructura. Nosotros en el programa tenemos esta función de query. Si nos vamos a la pestaña query, hay esta opción que se llama query nodos, donde yo puedo medir esas distancias. Entonces, por ejemplo, la distancia entre este punto y este otro punto, aquí me está marcando en la ventana de mensajes una distancia de 40.65 metros. Entonces, de esa manera como yo podría medir o pues calcular las dimensiones y la diferencia de las dimensiones entre un piso y otro. Por último, con respecto al tema del cálculo de las derivas, las normas, especialmente la norma colombiana, nos exige a nosotros tener en cuenta los efectos P delta en el cálculo de las derivas. Ese efecto P delta lo tenemos en cuenta a través de este índice de estabilidad que nosotros denominamos QI. Cuando ese factor QI es mayor que 0.1, entonces debemos amplificar esas derivas para tener en cuenta los efectos P delta. Esto también nosotros lo podemos hacer en Midas. Si nosotros nos vamos a la norma, en el título A6 que habla acerca de las derivas, podemos ver que este factor QI, que es el que debemos considerar para los efectos P delta, hace referencia o es realmente lo mismo que nosotros encontramos en la ASC7, que es esta definición que les estoy poniendo en las diapositivas. Con Midas podemos chequear este factor que en la ASC7 llaman teta, que es exactamente el mismo QI al momento de chequear las derivas. ¿Cómo hacemos esto? Si nos vamos al modelo, al momento nosotros de decirle al programa que pues nos calcule las derivas, voy a cerrar estas tablas. Cuando nosotros decimos al programa que nos calcule las derivas, nosotros acá tenemos la opción de indicar una carga vertical. Esa carga vertical es la que se va a utilizar para calcular ese efecto P delta, que es exactamente el valor PI que me pide la norma. Entonces, puedo indicarle al programa que me tenga en cuenta el 100% de la carga muerta y el 100% de la carga viva, que son las cargas verticales de la estructura. Adicionalmente, este factor teta, que es el que se denomina así en la ASC, depende de este coeficiente de importancia y este coeficiente que amplifica las deflexiones. Como esto nosotros no lo tenemos pues en nuestra norma, lo podemos considerar como igual a 1 para tener una equivalencia en los dos resultados. Entonces aquí podríamos poner 1 y 1 y pues cambiar el límite máximo permitido. Al momento de hacer OK, podemos ver en la tabla de las derivas esta columna que se llama P delta incrementa el factor, que es el factor que incrementa las derivas. Entonces en este caso pues todos los factores son iguales a 1, pero si nosotros por ejemplo ponemos un factor de 10, simplemente como para ver la influencia de esta amplificación de las derivas en las cargas verticales, podemos ver que ya en algunos pisos el factor de amplificación pasa de ser 1 a mayor que 1. Y aquí vemos como estas derivas modificadas por esos factores. Esto es en cuanto a las derivas. Si ya nosotros estamos teniendo en cuenta dentro del análisis un análisis P delta, pues no habría necesidad de incrementar los resultados, porque internamente en ese análisis P delta se estarían teniendo en cuenta esos
pues esos efectos de segundo orden. También en Midas tenemos la tabla que se llama Stability Coefficient. En la que nosotros ingresamos prácticamente los mismos factores, los mismos parámetros. Y la diferencia es que nosotros aquí podemos ver exactamente cuál es el valor del coeficiente de estabilidad, pues que se llama teta, pero en la norma de nosotros sería el QI. Entonces aquí vemos que todos esos factores son menores que 1. Entonces no habría que incrementar las derivas. Entonces de esta manera nosotros también podríamos incluir ese efecto en el cálculo de nuestras derivas, como lo requiere la norma.